Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, siempre es un gusto volver a encontrarnos con nuestro público querido. Sí, volvimos como dúo después de un par de semanas como haciendo cápsulas, cada uno por su lado, aunque en realidad es el mismo podcast, era como Sí, pero era fue experimental con el claro, fue formato. experimentar un poco con el formato. Yo creo que funcionó, lo vamos a hacer más en el futuro. Y bueno, estamos de nuevo juntos. Yo soy Adolfo Rosa. Yo soy Juan Duarte, Y volvimos el capítulo de vuelta en el negocio. de vuelta en el negocio, el capítulo número 7 de Huésped Afuera. Fuera. Oye, con esto de las cápsulas se me pasó que fuese el capítulo 7, me sorprende. Sí, pues, sí, Ya igual llevamos su ya ratito. llevamos su ratito. Y bueno, como siempre nos pueden ubicar en las redes sociales, somos @Senoid Traducción, Traducciones. Senoy Traducciones en Instagram, Senoy en Facebook. Senoid en Facebook. Y senoid.home.blog, que es nuestro blog de traducción, que es la madre de todo esto que estamos haciendo acá. La matriz lo tratamos con mucho cariño. La matriz, exactamente. Bueno, Juan, ¿qué tenéis preparado para hoy? Tú estabas ahí craneándote algo para hoy día. Sí, yo te quería hablar de un tema bastante contingente. Me avisas por interno que pasó hace media hora. Que Que se supo recién. Sí, que no, pero lo había estado comentando que lo de que Bob Dylan se ganó el Nobel, sí, pues noticia de último momento. No, pero sí, llegamos un poco tarde Muy, muy tarde. a los dimes y los diretes, pero hoy día yo quería que hablásemos de literatura y música. Y creo que es un buen tema a partir como todo esto que pasó cuando Bob Dylan ganó el premio Nobel, así como ya en retrospectiva de hecho, pues. Pero que yo más que nada de eso me acuerdo como el revuelo mediático. Es que eso, Que era como... porque a un músico, literatura, y salieron escritores diciendo bien y escritores diciendo que nada que ver, ¿cachai? Como que como la música. Y me quedé con eso, como con el Kawin en el fondo. No tengo ninguna, cerca del corazón, no tengo ninguna discusión crítica al respecto, ¿cachai? Es que, mira, yo creo que de hecho es necesario hablarlo porque armó revuelo del desconocimiento, creo yo, weón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque salieron todos los purismos, como de... Por un lado está el tema de que salió el purismo de decir, no, pero es que música no es literatura. ¿Ya? Como hagamos la diferencia. Y el otro purismo de, pero que todo es expresión artística, que tiene su sustento teórico, pero yo igual encuentro que hay que problematizarlo. No me puedo comprar a la primera esto de... Pero es que igual yo pienso como, weón, ¿y cuál es como el verdadero como peso como para las artes como que se hacen, no solamente que se premian, un premio, pues, weón. Sí, pues. ¿Cachai? ¿Cuál es el sentido de un premio? Como de legitimar. Es que, mira, de hecho yo tengo una buena memoria para weas muy específicas que muchas veces no son útiles. Pero yo una wea que recuerdo es en la media haber estado en la Wikipedia del premio Nobel. Y me fijé en que siempre los premios de literatura de cada año tenían como su justificación, pues el aporte. ¿Ya? Que yo imagino que debe ser igual como para las otras áreas, pues. Pero el tema es que las otras áreas son weas muy puntuales, pues como este weón en física aportó Ya, tal sí. teoría, pues. En esta wea es una wea que para el ojo que no es crítico, de hecho, para nosotros puede tener sentido que estamos en un contexto en que estudiamos la literatura, pues, pero para el ojo común y corriente es una weá que va a sonar como mucho adjetivo bonito. Aporta con una verbalización de tal cosa, hace la descripción costumbrista de esto, ¿cachai? Entonces, en el fondo, es súper relativo decir cómo podía apreciar que esto es aporte literario como para ganarse esto, ¿cachai? O sea, aporte literario como el patrimonio literario de la humanidad, pues. Pero es que a eso voy, pues, weón. ¿Por qué dar un premio, cachai? Es que tendría que ver, por ejemplo, con el Nobel en general, pues. No, sí, obvio ya, pero hablando en literatura, pues, weón, ¿cachai? Como, no sé, weón, como de lo que sé como del camino de Neruda, por ejemplo, para ganarse el Nobel, la weá era amiguismo, pituto, ¿cachai? Y muchas veces lo es, no ha dejado de serlo. ¿Cachai? Entonces, como, ¿qué onda, pues, weón? ¿Cachai? Como, o que, ¿por qué Parra no se ganó el Nobel? Como si esa weá cambiara en algo como el arte en sí, ¿cachai? Como, Claro, es es que, una weá que va de afuera para adentro, como que no... mira, estoy muy de acuerdo que hay que cuestionar ese institucionalismo y además cuando Mm, funciona tan pésimo, Es pues que no no puede. sé, es que no sé, weón, porque yo ni siquiera lo cuestiono, para mí no existe, ¿cachai? Como que no Sí, tiene pues. ninguna relevancia en nada, ¿cachai? Es como esa distinción como entre el mundo de los escritores, que si yo, novelistas, poetas, que es como de ratas, ¿cachai? Son Sí. unos asquerosos y unas víboras, ¿cachai? Pero la poesía es otra cosa, po, ¿cachai?
Es que a eso voy. Para mí el problema acá está en definir límites, po, weón. Porque tú me estás diciendo que acá la poesía es otra cosa, pero ¿cómo así el límite? Es que, no ¿Cachai? Por sé, po, ejemplo, por porque, el mismo marco de literatura, el premio Nobel se lo ha ganado hasta Bertrand Russell, que es filósofo. no sé, pero es que, Por weón, obras de es corte que, por ejemplo, filosófico, los po. escritores se mueren, po, weón. ¿Cachai? Y se van diluyendo, po, weón. ¿Cachai? Como tenéis atisbos de lo que era Cervantes, por ejemplo, ¿cachai? Y Claro. la obra de Cervantes está, po, weón. ¿Cachai? Weón, hoy en día, weón, los escritores de ahora tú sabís como, bueno, hasta con, ¿cachai? Qué cosas hablan en redes sociales, ¿cachai? Que se hicieron un post en un blog del año no Es sé una dimensión cuánto, que está brígida, weón. ¿cachai? Y pero eso se va a terminar diluyendo, ¿cachai? En Ujú. el océano de información que no sé, o el internet, o todas las cuestiones que van a existir después como una ultranet interconectada universal, O ¿cachai? sea, como dentro del exceso de Sí, información. pues los escritores se mueren y sus cagüines repulsivos se mueren y sus amiguismos se mueren, ¿cachai? Y su cuiquerío se muere, ¿cachai? Pero las obras no, pues, weón. A ver, es que te diría que me desarrollaría un poco más la idea. Es tan sencillo como eso, weón. Los autores se mueren. Pero eso, conéctamelo con lo que decíais de lo. Porque que no tenía No, sentido dar el no premio, po. porque es un premio a los autores, pues, weón. Por eso hacía la weá como de los pitutos de Neruda, por ejemplo. Ya, ahora te entendí. ¿Cachai? Como que no tienen, como, ya está bien, un premio bueno, es mucha plata, ¿cachai? Gánatelo, X, ¿cachai? Es como, pero es una legitimización como, no a la obra, porque no le añade un mérito a la obra, ¿cachai? Es un reconocimiento para otras personas, ¿cachai? En otro círculo, ¿cachai? Pertenece como al mundo de los humanos finalmente, pues, ¿cachai? Pero según yo, tiene que ver con una concepción como de legado, ¿cachai? Como que. Pero es que el legado vale callampa, pues, weón, Sí, sí, ¿cachai? sí. Y bueno, yo de acuerdo con, por ejemplo, la idea de matar al ídolo. Pero es que no sé, Pero. pero es que esa weá es como, no sé, hermano, porque en mi mente no está esa mierda, ¿cachai? Como Sí, que de verdad importa una soberana callampa quién fue Pedro, Juan y Diego y María y Juanita y lo que queráis, ¿cachai? Como, pero. ¿cachai? Calma. Va a llegar un momento en el que, weón, van a haber muchos textos que no se van a poder leer, ¿cachai? Y cuando se logren descubrir qué decían, ¿cachai? Va a ser importante eso que... No quiero ser vulgar, weón, pero ¿cuántos picos tuvo que chupar Pablo Neruda para ganarse el Nobel, ¿cachai? Es que es una dimensión que sí, totalmente se desprende del hecho de intentar premiar a una persona por esta obra, pero yo a la vez lo que te decía de esa concepción como de legado, no es Ya. legado como de Pablo Neruda, persona con todo este historial, que tampoco creo que Neruda sea el mejor ejemplo para lo que quiero explicar, pero si esta concepción, por ejemplo, Stephen King, podéis verlo como el escritor bestseller, dejarlo en ese estatuto, pero igual no podéis negar que el weón tuvo un impacto cultural tremendísimo. Su obra, no él. Su obra. Entonces, de hecho, pues, y a lo que voy es que podéis decir como aisladamente el impacto cultural que tuvo cada obra, pero igual tenéis que englobar en un todo. Por ejemplo, Stephen King tiene de hecho no sé si decirle multiverso, pero tiene como un Ya, sí, universo sí. conectado. Un Sí, universo sí. conectado. Y de eso solo muestra de que toda la obra de este weón está rodeada por una misma percepción que, por ejemplo, muchas veces le definen como un terror americano, Ya, sí. que es un terror muy capitalizado, si queréis, como un terror muy marcado por una cultura gringa, ¿Mm? y una cultura gringa pop. Eh, entonces no podéis dejar de contextualizarla en ese sentido, que es una categoría de contextualización. Podéis contextualizar obras por su época o por su intención, por ejemplo. Incluso estilísticamente. Pero ya, y de ahí de hecho salen categorías como los géneros, pues, pero también podríais ver como una categoría la obra de autor, ¿cachai? Ya, tengo un contrapunto que sea al respecto. Ujú. Para ti, la relación entre una obra de ficción y la realidad está mediada por el autor, necesariamente por el autor. No, y por eso te estoy diciendo que es una posible categoría, por eso no necesariamente, pero creo que puede estar mediada porque la producción provenga de un mismo nicho, Y, pensando al autor como un nicho, el autor como un nicho. como un nicho de producción. Pero eso tampoco es necesariamente una sola persona, pues, weón. ¿Cómo? ¿Cachai? Un nicho de producción, tú puedes decir, bueno, un nicho de producción es las clases
proletarias, ¿cachai? De tal época en tal época, ¿cachai? Que todos los de ese estrato, si queréis, ¿cachai? Escribían de tal o cual forma, ¿cachai? Ese puede ser un nicho de productor, según entiendo Sí, lo que estáis queriendo totalmente. decir, ¿cachai? Pero eso tampoco es un nombre y un apellido, pues, weón. Pero lo que voy es que son categorías. Y estas, yo creo que en el fondo llegan a ser la premiación. No estoy validando las premiaciones. Lo que estoy diciendo es que llegan a ser premios a partir de que es la categoría más tangible. Porque, por ejemplo, si te vais en géneros literarios, por ejemplo, no podéis decir como vamos a dar un premio a las obras de este género, ¿cachai? ¿Por qué no? Porque ¿qué le da el premio? Po? Pero Y ahí es donde te que, sirve sí, el po, personalismo. y a Po, eso me weón. refiero, pues, weón, ¿cachai? ¿Por qué no dan premio a las literaturas de los países, ¿cachai? Este año, ¿cachai? El Nobel se lo lleva a la literatura de Tanzania, pues, weón, ¿cachai? Pero es una weá que tiende a la persona, ¿cachai? Es súper válido el punto, porque pero no es la práctico. Po. porque la persona es, weón, no es práctico porque así se construyó. No es que no sea Sí, práctico, ¿cachai? En tanto, weón, no se puede hacer, ¿cachai? No es práctico porque a nadie le conviene, ¿cachai? Tiene que existir un culto a una persona que, weón, eran viejos, weón, premiándose entre ellos, felándose entre ellos, ¿cachai? sí. Como pasándose plata, mirándose el ombligo, ¿cachai? Claro, y digo que es práctico en la medida en que hay una academia construida, pues, weón. O sea, claro, claro, pues las mismas reglas de estúpidas que tienen ellos, pues, ¿cachai? Sí. O sea, tiene mucho más valor, ¿cachai? Que yo creo que tiene mucho más valor que el Nobel de Literatura para Gabriela Mistral, todas las cantidad de lecturas que se están haciendo y recepciones que se están haciendo de la Gabriela Mistral, incluso hasta críticamente, ¿cachai? Y sobre todo críticamente, diría yo. Eso vale más que un Nobel, ¿cachai? Porque son lecturas que se hacen. No es un premio, no es una glorificación, ¿cachai? No es una estatua ni un monumento, ¿cachai? Ni siquiera un billete necesariamente, ¿cachai? Es una lectura, ¿cachai? Que para eso está la literatura, pues, weón. Ya, pero es que yo encuentro que la lectura es una voz como construida. Y creo que como que en esa base concordamos. Pero... O sea, no estoy defendiendo la weá, la verdad, weón. Sí, estoy diciendo como que ese es el proceso por el que entiendo que ha derivado. Pero el problema que me queda... Yo ¿Qué creo opción que. planteáis? Yo creo que el. ¿Ah? ¿Qué opción planteáis, po? ¿Qué se Nada puede de hacer? premios, pues, weón. Que valga. Que se tome por lo que es, que vale callampa, ¿cachai? Como. No sé, weón. Como tú y yo sabemos desde siempre, ¿cachai? Que si hay literatura en la música, pues, weón. ¿Cachai? Es que es lo que estamos hablando en el Sí. fondo. ¿Cachai? Que sí hay literatura en la música, ¿cachai? Bueno, cuando a ti te enseñan a rapear, ¿cachai? Te aprendes de figuras de lenguaje, ¿cachai? Figuras poéticas, ¿cachai? Weón, y los que clavan el calambur son la raja, ¿cachai? Y los que, weón, las aliteraciones, y los que hacen muchas aliteraciones, y weón, y los que, cómo se desarrolla la historia, el storytelling, como que esas cuestiones las aprendes y son cosas que derivan de la literatura, pues, ¿cachai? Ujú. ¿Y por qué? Y de repente, como no sé qué año habrá ganado el Bob Dylan el Nobel, ¿cachai? Ya, filo, el año que haya sido, ¿cachai? ¿Por qué tiene que venir eso como a legitimarlo, ¿cachai? Bueno, supongo que sirve de... No, no, ni siquiera sirve, ¿cachai? Se pone la discusión enfrente, pero de nuevo se transforma como en discusiones áridas, ¿cachai? Que se dan como porque hay un evento que genera respuestas adversas, ¿cachai? No es una discusión, no sé, no le compro para nada. Mira, de partida, si mal no recuerdo, Bob Dylan, lo del Nobel 2017. Ya. No es que lo haya googleado en este rato. Y ahí entramos al problema de lleno de la música y literatura. Que tú lo estás tomando de otro ángulo, pero yo creo que el conflicto va a los límites y que ya es un tema incluso semiótico, si se quiere. De que en el fondo, ¿qué estáis haciendo al tomar, por ejemplo, esta figura aplicándola a una rapeada? Estáis haciendo un análisis una exégesis, una interpretación de un texto, po, weón. Entonces, estáis tú arbitrariamente partiendo con la premisa de que es un texto. Tú le estáis concediendo ese valor, que es súper válido. De hecho, yo lo hago cuando analizo eso. Pero al hacer eso ya estáis problematizando, po, weón, porque estáis creando a partir de una base asumida. ¿Cachai? Que en el fondo... ¿Qué? No te entiendo. ¿Qué se está asumiendo?
Que hay un link entre Sí, porque literatura y música. sí, que esa rapeada es literaria, po. Aunque esté dentro del dominio de lo que definís musical. Entonces, Pero a no lo que voy sé. es que el fenómeno que se da es que uno parte haciendo eso con esa premisa. No sé, he visto textos analizando el uso de figuras en canciones de los violadores del verso. Ya. Pero es que Y esto como tampoco es nuevo, como los juglares, por ejemplo, ¿cachai? sí, Se estudia como poesía juglaresca, ¿cachai? Y eran canciones, po. el tema es que de hecho yo creo que debe haber estudios diciendo como problematizando el límite música Pero literatura antes de hablar de la literatura juglaresca. es que tiene que haber, porque según yo, ¿cachai? Según lo que he logrado como ver como por encima, ¿cachai? Como el terreno en disputa de la música y la literatura, ¿cachai? Eso como lugares límite, ¿cachai? Han existido, ¿cachai? Y desde siempre, ¿cachai? Y por eso me mosquea tanto como que venga la academia y lo legitime, ¿cachai? La zona gris está desde siempre, ¿cachai? Y incluso si lo queréis ver así como, no sé, pues, weón, como piensa como en el nacimiento del hip hop, ¿cachai? De los 70 por ejemplo. Ahí ya había como una zona que era demasiado rica como para estudiarla, ¿cachai? Y lo que se desarrolló después, que incluso había tipos como el Cool Herc, ¿cachai? O Ujú. el ¿cómo se llama? Jill Scott Heron, ¿cachai? Que era como todo demasiado mezclado, eran tradiciones incluso hasta medias africanas, ¿cachai? Pero tiene que llegar un Nobel, ¿cachai? A Bob Dylan como para que sea como un tema a discutir, ¿cachai? Eso es lo que me mosquea, ¿cachai? A eso me refiero Ya, con estoy que, totalmente de ¿cachai? acuerdo, Eso, weón. eso es como eso es lo que me irrita en el fondo de la wea, ¿cachai? Que el terreno gris, la zona gris, y que es susceptible de ser analizada, criticada, lo que queráis, ¿cachai? De distintos modelos, la wea que sea, ¿cachai? Ha existido desde siempre, pues, ¿cachai? Los aedos, ¿cachai? Como entonces no sé como está bien, entiendo que es un punto de discutir como que, oye, ¿cachaste el Nobel a Bob Dylan en la cuestión? Sí, bueno, es cierto, ¿cachai? Pero al final es como un grupo de blanquitos Es europeos, que esa es la wea. ¿cachai? Esa es la wea, ¿cachai? Eso es lo que me mosquea, es como un grupo de gente mirándose los ombligos y primándose entre ellos, ¿cachai? No, y esa es la madre cordero lo que estás diciendo tú, po, weón. Es un fenómeno que se viene dando en tantas formas. Porque ahora que llega el espacio de los escritores establecidos es un problema, po, weón. Porque es que son como puras instituciones tan conservadoras, ¿cachai? Claro. Pero llegan tarde, están tan tarde en todo que no se la aguantan ni ellos, ¿cachai? Es como esta cuestión de la RAE, ¿cachai? Están tan atrás, ¿cachai? Están tan perdidos, ¿cachai? Con toda la wea que hacen, que no sé, el mundo está pasando y las cosas están pasando y todas las instituciones se quedan detrás. En este caso, que sé yo, normalizadora o lo que queráis, o estas que entregan premios, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces no sé, weón, pero sí, es muy interesante el tema como de uno ver como poesía ya directamente el rap, por ejemplo, ¿cachai? Que se hace, y era lo que decían antes, así como, oye, ¿cachaste cómo clavó el calambur y toda esa onda, ¿cachai? Oye, qué buen encabalgamiento, como son cosas que uno dice cuando está aprendiendo a rapear y rapea como con amigos, ¿cachai? O escribí un texto, lo mostré como, oye, ¿cachaste esta metáfora y la cuestión, etcétera? Sí, ¿Cachai? pues, Eso es parte, habitual que uno, no sé, pues, empieza a rapear en el colegio claro. y cachai que lo que está diciendo el profe el lenguaje calza con lo que estáis haciendo. Sí, pues exactamente, ¿cachai? Como que ahí le dais como la parte técnica, ¿cachai? Le dais como Sí, pues. lenguaje a la weá que estáis haciendo como un poco como a tientas, ¿cachai? Ahora, el problema entonces, creo que estamos de acuerdo en que lleguen como estos locos a decir, miren, descubrimos algo, descubrimos que hay un problema con una cuestión que siempre ha existido. Pero es que Y que ya se está dando, incluso hoy se está dando en zonas distintas. ni siquiera es como descubrimos, ¿cachai? Como dar un Nobel ni siquiera es como... Porque si fueran tan transparentes decir, descubrimos que pasa esto, ¿cachai? Se quedarían obsoletos al tiro, ¿cachai? La onda es como, miren esto, ¿cachai? Y todos aplaudiéndose, ¿cachai? Con sus Lo termos. reconocemos. Claro, lo reconocemos, ¿cachai? Y esa actitud como, para mí no tiene ningún valor intelectual tampoco, ¿cachai? Es Sí, como sí. como esta cuestión de los Oscars se tratan de todo menos de las películas, ¿cachai? Sí. Es como es un show, ¿cachai? Es Es que personalismo, es un aparataje, no sé si crítico, porque es un aparataje como de espectáculo añejo que se está quedando que atrás, ¿cachai? son como cuando estéis de acuerdo con el tema, aparece esta institución y aunque esté
tomando la postura con la que tú estás de acuerdo, te causa rechazo porque es una actitud de complacencia, po. Porque, o sea, porque no estoy de acuerdo con lo que hacen tampoco, po, weón, ¿cachai? Porque premiar una weá así como. Ya, No, lo que me refiero es que yo puedo estar de acuerdo con reconocer a nivel de texto literario objetos musicales. Pero voy a chocar con que lo haga una academia. Pero es que igual es como, es que eso es lo otro, porque ¿qué objetos musicales, cachai? Como qué parte, cómo, desde qué estructura, cachai, dividen las partes de este objeto musical que dices tú, que imagino te refieres, no sé, por ejemplo, a una canción, cachai. Claro. Como cómo la partes, cachai, y qué es lo que estás premiando en el fondo, cuál es el criterio. Entonces, no sé, pues, weón, cachai. Según yo, como la mano va por estudiar las weas, cachai, y no elevarlas como artificialmente, ¿cachai? Estudiarlas, ¿cachai? Por lo que son, en su mérito. Loco, a mí me gusta Bob Dylan, ¿cachai? Como no tengo nada en contra, todo lo contrario. Pero no sé, weón, no me convence. A mí me interesa más lo que pasa como tangiblemente, ¿cachai? Lo de la Violeta Parra, ¿cachai? Como la poesía también de... ¿Cómo se llama este loco? el Víctor Jara, ¿cachai? Uh-huh. Como hoy día estábamos hablando con un amigo, incluso como analizar como... como todo el fenómeno de Felo, ¿cachai? Como el Claro. uso de la ironía como un recurso retórico, si quieres, ¿cachai? En Felo, que es música y comedia, ¿cachai? Y todas esas cosas que están pasando hace eones, ¿cachai? Que están pasando desde siempre, como que ahora... No sé, loco, para mí es un tema demasiado interesante, ¿cachai? Pero olvidémonos un poco de la pinche academia. ¿Sabes qué? A mí me gusta caleta... Ya puede ser muy mainstream, pero me gusta caleta Rafael Lechowski. Sí, como sí. de cabro chico. Y estoy un poco al día con la cuestión que estaba sacando igual. Y tengo el Quarcisius, po. El disco que sacó, proyecto que tiene, que lo fuimos a ver con una amiga. Solo para Fabi. El año pasado. Y justo aproveché de comprármelo. Y es extraño esta doble dimensión porque no es como un disco con las letras de las canciones, sino que es un poemario. Pero tenéis que hacer como el ritual de escuchar el disco leyendo el poemario. Que realmente es la letra del disco, pero se mueve como dentro de los códigos editoriales de un poemario. Esa es la cuestión. Como de presentación física, digamos. Sí, pues está presentado como un libro. De hecho, tú podrías, sin escuchar el disco, podrías llegar a tus manos el libro y si no conocías el Lechowski lo vaya a leer y va a decir, esto es un poemario. Entonces, me llama la atención eso porque ya hay un tema de formato que te está definiendo gran parte. Sí, pues, es que el tema de los formatos es un gran tema, pero sigámoslo hablando a la vuelta de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter como @senoiblog, en Instagram como @senoitraducción y en Facebook como Senoy. Para nuestros otros capítulos, búscanos en Spotify como Huésped Afuera y en YouTube como Senoy Traducción. Y no te olvides de revisar nuestras traducciones en nuestro blog, senoy.com.blog. Ya, volvimos. Estamos hablando de los formatos, ¿cierto? Sí, a propósito del disco de Lechowski. Sí, es que son weas que se retroalimentan, creo yo, ¿cachai? Sí. Es como esta wea que para mí es muy gracioso, ¿cachai? Como el que incluso tengo que entregar como pa' un ramo que se llama taller de poesía, tengo que entregar unos poemas, ¿cachai? Y para mí es demasiado bacán agarrar como líneas de canción y como darlas vueltas de tal forma que parezca como esta poesía como inentendible, ¿cachai? Y es una canción de Daddy Yankee, ¿cachai? Como que cambié el orden de las sílabas o ¿cachai? De la frase, ¿cachai? Y quedó ahí y no sé, eso me da risa, ¿cachai? Como jugar también con el límite del formato, ¿cachai? Que es muy agradable porque en el fondo, si no sé, las guarachas, ¿cachai? Imagínate, no sé, sería bacán. Y también jugando con este tema del autor, ¿cachai? Que un autor bacán sacar así como poemas, ¿cachai? Que tengan parte de la guaracha, ¿cachai? Sería una burla muy bacán, ¿cachai? Porque estáis como rompiendo ese límite como de formatos, uno, y de lo que es popular y como más, entre comillas, elevado, ¿cachai? ¿No se ha hecho ya algo? Sí, Porque... obvio que se ha hecho, ¿cachai? Yo creo que se ha hecho desde siempre, weón. Sí. Eso es No, como la pero sátira un no poco, lo de la weón. guaracha porque me sonaba de algo. No, Puede ser, pues, weón. Y si alguien no lo ha hecho, lo voy a hacer yo, pues, weón. no, pero El piojo y la pulga pichinga se quieren casar. es un tema muy sonado en Valdivia. Sí, weón. Me suenan mal las rancheras. Pero, bueno, a mí, una cuestión que
me causa mucho ruido de los concursos literarios es forzar, no sé si forzar el tema, pero yo creo que también es un tema de repente de construcción de poemarios, por ejemplo, el establecer una estructura. Es que lo que lleva a los concursos es porque muchas veces concursos de cuento y poesía tenéis que ajustarte a ciertos temas y es Sí, como, no, las lo bases, encuentro po. muy artificioso, Sí, po. sí, obvio, Pero a la obvio, vez obvio. tú cuando armas un poemario o incluso, o sea, un libro de narrativa también, pero en un poemario es como más notorio que tenéis que tener una estructura más, no sé si forzada, pero tenéis que decidirte tú a establecer esta estructura. Como, Sí, este libro va a tener el sentido de esto. Y yo encuentro que se puede hacer paralelo ahora mucho porque quizás se ha ido perdiendo un poco el formato del álbum en la medida de sí, que ahora con la inmediatez podéis priorizar el sencillo. Pero hay artistas que toman el álbum para trabajar el concepto. sí, po. Como, es como una narración incluso, si la queréis, Claro, ¿cachai? O ahora una narrativa, mejor dicho. sí, es eso, porque también podría decir como no el álbum conceptual, pero yo encuentro que ese es otro tema. Sí, sí, po, es que yo creo que todo álbum es conceptual también, po, ¿cachai? Como, Sí, pero bueno, pero el plantearse sí, hacer po, un álbum sí, conceptual estoy es muy de acuerdo. distinto a que tu Sí, álbum creáis que tenga una narrativa. estoy muy de acuerdo con lo que dice y de hecho como me acuerdo de un disco muy malo que escuché que es del Jean-Philippe Creton. No sé si cachai ese loco. Ya, ¿cómo se llama? Rey Puesto se llamaba Sí, el según tiene una banda que se llama así, pero el loco sacó un disco Cretino. solista que se llama Cretino, la cual se llama 33, ¿cachai? Y es un disco muy pésimo, ¿cachai? Como que no tiene ningún sentido y es como un refrito del grunge de, weón, de los... Es un refrito del grunge, ¿cachai? Como de los 90. Es muy pésimo, muy, muy, muy pésimo. Amigo, llegaste un poco tarde. Y tiene como la onda como de que cuenta una historia, ¿cachai? Ujú. Como, y se ve como que vienen unas láminas y la idea es como que te metas al sitio web como para seguir el lore de la weá, ¿cachai? Y es como, es una weá como muy psicodélica, así como un hombre de las nubes, ¿cachai? Baja al fondo del mar y pide escama, un hombre iguana, una cosa así, que es como, en el fondo es como, Cuico conoce LSD, ¿cachai? Y Ya. tiene una guitarra. Esa es como la onda, ¿cachai? Muy, muy pésimo, muy, 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 muy pésimo, ¿cachai? Pero bueno, eso es un ejemplo, ¿cachai? De que se puede hacer y como se invirtió como tiempo como y recursos en que sea de esa forma, ¿cachai? Se quería Ujú. presentar como esta narrativa, po, weón, ¿cachai? Es que igual encuentro una cuestión que podía aplicar hasta el disco de Bad Bunny, igual. Por siempre tiene una narrativa, por lo menos estética. Ah, Que rompe como, con los singles que había hecho. como un discurso, decís tú, así como, o como... Es que es una carta de presentación en decir, mira, esto es distinto a lo que había estado hecho, o sea, lo que había estado haciendo todo este tiempo. Y lo que he hecho acá tiene su coherencia de que yo soy un artista en otra fase. Claro, Que quizás las canciones no van a tener las mismas temáticas, por ejemplo, pero encuentro que tienen como esa coherencia de relativizarte ciertas cosas que hasta antes había estado como recién preguntándose, ¿cachai? Pero ahora, por ejemplo, yo estoy súper contento porque me va a desear, pero a mí me gusta. Soy muy, muy, muy fanboy de SLAD. ya, sí. Y ahora hace poco sacó disco. Reinviento. ¿Te traigamos los de mitad? No, weón, me cae como el hoyo ese culiao. No, pero ahora hace Estoy quemando las poco. naves con Sí. este podcast. Ahora hace poco sacó disco. Y lo escuché, está bien bueno, pero todavía no me he metido a hacer como un análisis. O sea, como a meditar. Sí, como cuando lo escuchas dos o tres Sí, veces, po. pues, weón. Pero tiene de los últimos discos. El penúltimo. No, está. A ver. Reinviento, antes está Pincel y Puñales. Y antes está el laberinto de Aster. O sea, la casa de Aster. Ujú. Que tiene todo un. O sea, de por sí un disco con un intertexto literario fuertísimo Sí, respecto a pues Borges. eso también es cuático, po. Sí, al cuento de la casa Asterión de Jorge Luis Borges. Estamos hablando de Pero rap, ¿cierto? Porque a lo mejor la gente no sabe. sí, sí. Bueno, Ahora, igual también le ese vamos a disco. poner la bibliografía igual. Sí. Así Ahora, que. igual también ese disco es bien experimental en ese sentido. Porque Soledad había estado como bien cuadrado, como con el rap de bombo caja. Acá empieza a experimentar con doble tempo. La instrumentalización se la hace a un grupo. Innova muchas cuestiones respecto a lo que había hecho antes. Y en cuanto a que este disco también tiene su narrativa, pues de hecho, por ejemplo, los interludios son fragmentos del cuento. Así como 5 segundos de una frase del cuento. Y las canciones del disco tienen
temáticas e intenciones muy distintas. Tenía una canción, lo siento, que es una tiradera, como, o sea, no una tiradera, pero es como una canción, Beef. sí, y quejándose como de cierto formato de rapero. Tenía una canción que es Mantente Libre, que tiene como un mensaje bien potente. Tiene una canción como La Casa de Aster, la canción homónima, que tiene como un mensaje más introspectivo y más simbólico también. Tenía El Laberinto 14, que es como una experimentación musical porque se bladea haciendo un doble tempo bien oscuro y con una temática bien oscura. Y son como canciones que entre sí se alejan demasiado, pero comprenden una narrativa que tiene coherencia. Y eso iba con el ejemplo de Bad Bunny también. Que en el fondo, cuando armáis una coherencia entre lo temático, la estética que le estáis dando al disco y la voz que estáis tomando tú al momento de enunciar en las canciones, podéis crear una narrativa, po, que es un fenómeno que siento muy cercano a esto de darle estructura a un poemario, por ejemplo. Pues sí, tiene sentido, pues, weón. Y que incluso lo podéis llevar quizás ya a temas como exposiciones de artes visuales, darle una narrativa. Ahora también si queréis, mira, si queréis en series de antología como pasa en muchas series de Netflix, ocurre esto, porque son historias no conectadas entre sí, pero que tienen una narrativa coherente. Sí, de lo que te quería hablar, estoy muy de acuerdo, weón. De lo que te quería hablar es como, ¿cachai? Esto, bueno, creo que toda esta cuestión partió como en los fanfics. Pero, ¿cachai? Eso de ponerle links a los capítulos de los fanfics, links de ¿Ya? YouTube, Mm, Te debo decir que sé más de los fanfics de lo que me gustaría saber, así que sí. ¿cachai? Y como que te setean todo un ambiente, se supone. Bueno, hay libros que ya vienen derechamente con códigos QR, po, ¿cachai? Sí. Y eso está acuático igual, pues como es lo que hablamos del tema de los formatos y de la cantidad de medios que hay, ¿cachai? Para consumir o leer, mejor dicho, Sí, eso ya es como texto. una post-impresión, ¿Ya? que un texto te exige interactuar con lo digital. Sí, pues, sí. Un texto que no es independiente por sí mismo en el papel, pues. Eso está interesante, ¿cachai? Ese es como el linkeo, no sé, yo estoy como en muchos foros en internet como de Cyberpunk, ¿cachai? Y Ujú. hay uno en el que estoy en Reddit que se llama Cyberpunk Music. Y toda la música de Cyberpunk está inspirada en o cosas visuales o en relatos o como ideas, ¿cachai? Pero que pertenecen al imaginario literario del Cyberpunk. ¿Cachai? Es que compuse esta canción porque los mismos autores postean las canciones, ¿cachai? Compuse esta canción pensando en Blade Runner, Claro. ¿cachai? Y es como... eh, Ahora, ahí toca hay un tema que es de mis favoritos, que es el intertexto, weón. ya, Que... Bueno, igual, comentario explicativo por si acaso, intertexto, la relación que se da cuando un texto dialoga con otros textos anteriores. Y en este caso, claro, podemos decir que es una cuestión, no, no es descubrir el agua tibia, pues, si es una cuestión que se da desde siempre. Yo me acuerdo cuando chico, así como los rockeros, como el prototipo, así como de, no, el rock es cultura, es como, no, hermano, Led Zeppelin tiene intertexto con Tolkien. ya, que entrete. Sí, y muchas veces, ya dale, y muchas veces se da intertexto en la música, pero sobre todo con un tema lírico. Ahora, ¿qué pasa cuando habláis de intertexto? Ni siquiera sé cómo denominarlo, pero piensa, por ejemplo, en hacer una obra instrumental e intertexto con una obra literaria. Pero es que es lo que hacen como también, si lo pensáis un poco, los que hacen los OST, ¿cachai? Sí, Las bandas sonoras. Por ejemplo, es muy fuerte como el tema de las bandas sonoras para los videojuegos, sobre todo de los primeros para la NES o las SNES, ¿cachai? Que eran unas limitantes muy grandes en la que tenían unos medios cortísimos, tenían que sacarle el mayor jugo y aún así componían piezas que son entrañables, ¿cachai? No tanto como por la nostalgia, sino que también como de valor musical, si se quiere, ¿cachai? Y eso ligado y supeditado absolutamente al juego, ¿cachai? O digamos a estas unidades ludonarrativas, si se quiere, ¿cachai? claro, entré como en una frontera en que la cuestión tenga como valor por sí misma, pero a la vez sea adecuada al contexto en el que está teniendo sentido, po. Por Claro. ejemplo, no sé, ejemplo muy burdo. Yo muchas veces cuando tengo que estudiar o hacer un trabajo me pongo a escuchar los OST de Naruto.
Ya. el OST de Naruto. Y encuentro que musicalmente una cuestión que está muy bien hecha, pero a la vez sé identificar de qué parte son los temas, pues como ya, Sadness and Sorrow, la canción triste, sé que esto en tal escena, por ejemplo, en tal Claro. otra escena, por ejemplo, pero a la vez como canción triste por sí sola tiene bastante amenidad, es bastante amena, Ya. es bastante agradable de escuchar. Y por ende, ese OCT es como que lo podía escuchar como un disco. Y yo creo que te debe pasar, por ejemplo, muchas veces con bandas sonoras de videojuegos, como me decíais. Estar ocupándolas para, no sé, música de fondo de algo. Y no te das cuenta y es como, oh, esto le tomo su peso por sí mismo. Pues más allá de que sea parte de una narrativa, en este caso, de un juego o de una serie. Claro. Es que a eso me refiero, como esos lugares, esas zonas grises, ¿cachai? Existen hace mucho, es como si el día de mañana, ¿cachai? Le dieran el Nobel a un guionista de videojuegos, ¿cachai? Como, ¿qué pasaría? Queda la embarrada, ¿cachai? Siendo que los guionistas de videojuegos existen por lo menos hace 30 años, ¿cachai? Claro. Entonces como, esa es la onda, como que está mucho pasando, sobre todo en literatura y música, que tenemos que pasar el aviso de las jornadas. De la jornada de literatura y música. Sí, las jornadas que van a ser van a ser en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hoy no sabemos las fechas, que somos idiotas. Pero las vamos a dejar en la descripción. Va a ser como en la descripción, no en los links en la bibliografía, sino que en la descripción vamos a hablar de esto. Sí. Porque es como, no lo queríamos decir, pero era para hablar de las jornadas que está bueno hacer esto también, ¿cachai? O sea, realmente la meditación a cuento es algo en lo que también Sí, hemos sí. estado trabajando. Sí, entonces las jornadas de literatura y música que van a ser, si no me equivoco, en octubre, Ujú. en la Facultad de Filosofía Sí, y hay Humanidades humanidades. de la Universidad de Chile, que la estamos organizando. Tú estás en el comité igual, ¿o no? Sí, po. Que estamos en el comité organizador, ya han llegado algunas ponencias, pero necesitamos más, ¿cachai? Las bases están ahí en los links que les vamos a dejar también. Y ahí pueden ver todo más detalladamente y pueden explorar el tema también de estos límites entre la literatura y la música, ¿cachai? Muchas ideas interesantes saldrán. Sí. Muchas ideas interesantes podrán encontrarse allí. Sí, pues, no, sí hay muchas, se han llegado también ponencias y toda la onda, ¿cachai? Pero para que vayan y expongan ustedes también sus mismas ideas, lo que hayan trabajado al Es respecto. un tema que no se agota. Sí, es un tema que no se agota, pues. Bueno, esa fue la mención, teníamos que hacerla. Y eso, pues. Sí, yo creo que estamos piola de tiempo. Ha Sí. sido una conversación que nos anduvimos saltando un poco. Sí, la sí. verdad, un tema que por lo menos a mí me gusta caleta. Sí, weón. y está caliente el ambiente y también estamos cansados, weón. Sí, yo creo que quizá en algún momento, no sé, en algún momento habrá sonado como que estuviésemos choreados o algo No, así. para nada. ¿Vamos a una Sí, combo? sí. Agarrémonos a cabezazo en la nariz, weón. No, lo que la audiencia no sabe es que con el Fito cuando Estuvimos peleando con espadas delante y ahora Sí. todavía estamos un poco hicimos una batalla de rap. Hicimos, sí. Bajamos acá a la plaza y tuvimos unos freestyle, nos fue un poco mal y por eso volvimos a hablar de literatura y música. Perdimos con el fuso. No, Oh, Dios no mío. nombremos infames, por favor. Ya, el Nobel de literatura por Fuso. Buena onda, hermanito, manda plata. No, pero lo que la audiencia no sabe es que es un tema que nos gusta mucho. Sí, sí. Y que nos toca bastante, así que yo Sí, creo que sobre nosotros todo- estábamos bien sí, contentitos cuando dijimos hablemos de esto. Sí, sobre todo mi odio a las instituciones. Y Y el amor del Juan a las instituciones. Claro, así como A Carabineros de de Chile. Chile. ¡Uy, Dios mío, no! Ojalá se entienda que mi punto no era ese. Pero... Está bien, está bien. Tenemos que terminar una nota alegre. ¿Terminamos cantando Sí. como el otro capítulo? Rapiemos. Hermano Que está con el polerón negro. Sí, sígueme esta weá. Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. No me compares a un rapero que rima por rimar. Javier Ibarra es un icono del puto rap. He rimado miles de palabras y aún quiero más. Sobre el ritmo sabes que les enseñé 1000 formas. Podéis llamar a esto la era KCO. Lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy